El caso de hoy. Una mujer en la cima de su vida, reducida a la vulnerabilidad de una cama de hospital. Un testamento, el mapa de un legado, alterado en la penumbra por la mano de la avaricia. Y un dispositivo silencioso, escondido a plena vista, capturándolo todo. La pregunta no es si la verdad saldrá a la luz, sino qué tan devastadora será la sentencia cuando lo haga. Esta es la historia de la traición de Graciela. Elena no era simplemente una mujer rica, era la arquitecta de su propio destino. A sus 60 años, su cabello, de un elegante tono platino, enmarcaba un rostro surcado por las finas líneas de la experiencia y, más notablemente, de la risa. Sus ojos, de un azul profundo como el mar en calma, aún conservaban el brillo de la curiosidad incansable que la había llevado a construir un pequeño imperio financiero, desde la nada. No era una mujer de ostentación. Su lujo se manifestaba en la calidad de la seda que rozaba su piel, en el aroma a cuero y papel antiguo de su biblioteca personal, y en el silencio sereno de su jardín japonés. La mansión en la que vivía no era un mausoleo de riqueza, sino un refugio de arte y luz natural que había diseñado ella misma. Cada rincón, un testamento a su buen gusto. Su mayor logro, sin embargo, no cotizaba en bolsa. Era la paz que había encontrado tardíamente en el amor. Ricardo, su esposo, era el ancla de su mundo. Un hombre de 40 años, con una mirada honesta y una sonrisa fácil que parecía disipar cualquier sombra. Conoció a Elena no en una gala de alta sociedad, sino en una conferencia sobre arquitectura sostenible, donde él era un joven ponente lleno de ideas y ella, la inversora anónima que vio el genio tras el nerviosismo. Su amor por Elena era un testimonio público de que las almas no entienden de calendarios, un hecho que maravillaba a sus amigos y enfurecía a una persona en particular. Juntos, habían construido un santuario de respeto mutuo, una fortaleza que parecía inexpugnable. Pero toda fortaleza tiene un punto ciego, y el de Elena se llamaba Graciela. Graciela, la madre de Ricardo, era una obra de arte de la contención, una mujer de la misma edad que Elena, pero donde Elena mostraba las marcas de una vida vivida con pasión, Graciela presentaba una fachada de porcelana, inmóvil y pulcra, como si temiera que una emoción demasiado fuerte pudiera agrietarla. Su cabello plateado, recogido siempre en una corona impecable, y sus trajes de corte perfecto, eran una armadura. Pero eran sus ojos, de un gris tormentoso, los que traicionaban la sonrisa estudiada que le ofrecía a su nuera. En ellos no había afecto, solo una tasación constante, una contabilidad silenciosa de todo lo que Elena poseía y que, en su retorcida lógica, sentía que le correspondía por derecho de sangre. Para Graciela, Elena no era la esposa de su hijo. Era una usurpadora que había llegado tarde en la vida para quedarse con una herencia que, según ella, pertenecía a la línea de sangre de los Valente, una línea que, convenientemente, empezaba y terminaba con ella. El lunes previo al accidente, esta tensión subterránea se materializó. Elena, fiel a su compromiso, pasaba la mañana en la Fundación Soles Nuevos, el orfanato que había financiado desde sus cimientos. No era una visita de cortesía. Estaba sentada en un banco de madera pintado de colores vivos, con las mangas de su blusa de seda remangadas, ayudando a una niña de apenas 6 años a atarse los cordones de unos zapatos nuevos. La risa de la niña al lograrlo fue, para Elena, más valiosa que cualquier dividendo. El éxito solo tiene sentido si construye un puente para que otros también puedan cruzar, le dijo una vez a Ricardo. Y vivía bajo esa filosofía.
Para ella, la riqueza no era un destino, sino un vehículo. Un vehículo que Graciela veía aparcado con las llaves puestas, esperando a un nuevo conductor. Esa misma tarde, la atmósfera cambió drásticamente. La cita era en el despacho de Mateo, el leal abogado de Elena, un hombre de barba canosa y una integridad a prueba de balas, que había servido a la familia de Elena por décadas. El despacho olía a caoba y a confianza. Graciela, con una habilidad pasmosa para aparecer en los momentos cruciales, hizo una visita inesperada con la excusa de estar por la zona. «Mateo, qué gusto verlo», dijo con su sonrisa de porcelana, mientras sus ojos grises recorrían la oficina, notando cada detalle. Siempre cuidando de los asuntos de Elenita. Es una suerte que ella lo tenga a usted, con lo delicada que es su visión para los negocios a veces. Mateo, que conocía a Graciela desde que Ricardo era un niño, no se dejó engañar. La visión de Elena para los negocios construyó todo lo que ve a su alrededor, Graciela. Mi trabajo es simplemente formalizarla con la ley en la mano. La sonrisa de Graciela se tensó por una fracción de segundo. Por supuesto, solo digo que una mujer a su edad, con tanto estrés, debería delegar más en la familia. La sangre siempre es lo primero, ¿no cree? El mensaje era claro como el agua. Mateo simplemente asintió, tomando un sorbo de té. La Guerra Fría se había declarado. Cuando Elena llegó, Graciela ya se había ido, dejando tras de sí solo el débil rastro de su perfume caro. Fue entonces cuando Elena procedió a firmar la actualización final de su testamento. «El documento está listo, Elena», dijo Mateo, pasándole la pesada carpeta de cuero. «Tal como lo pediste. 50% para tu esposo, Ricardo, en un fideicomiso que yo administraré para asegurar su bienestar de por vida, y 50% sin condiciones para la Fundación Soles Nuevos». Elena tomó la pluma de oro, un regalo de Ricardo, y su firma fue un trazo firme y seguro. «Es lo correcto, Mateo. Ricardo es un buen hombre. Sé que honrará mi memoria continuando con esta labor. Pero el futuro de esos niños no puede depender solo de la buena voluntad de una persona». Mateo la observó por encima de sus gafas, su expresión seria. «Es una decisión noble, pero su suegra, su visita de hoy no me ha dejado tranquilo. El lenguaje que usó sobre delegar en la familia me pareció territorial, casi una advertencia. Ten cuidado, Elena. La codicia puede usar la máscara del amor familiar». Elena suspiró, una sonrisa teñida de una ligera tristeza. «Graciela nunca ha entendido mi forma de ver el mundo. Se preocupa por Ricardo a su manera, pero debe respetar mi voluntad y la de él». Esa noche, cenando en el patio de la mansión, bajo un cielo estrellado, Elena le comentó la decisión a su esposo. Lo hizo con la serenidad de quien pone su casa en orden. «Es lo correcto, mi amor. Nuestro futuro está asegurado, pero así nos aseguramos también de que nuestra fortuna siga haciendo el bien. Sé que tú continuarás con esa labor». Ricardo, con su honestidad característica, tomó su mano por encima de la mesa, sus ojos reflejando la luz de las velas. «Tu causa es mi causa, Elena, siempre. Lo que te hace feliz a ti, me hace feliz a mí. Mi madre, bueno, ella se preocupa, pero es una mujer de otra época. Con el tiempo entenderá». Pero Graciela, quien había escuchado la conversación desde el interior de la casa a través de una puerta entreabierta, no entendió. Para ella, no era generosidad, era un robo. Era el acto final de una extraña que le quitaba a su linaje lo que por derecho le correspondía. Más tarde esa noche, después de que Elena se retirara,
Graciela confrontó a su hijo en la biblioteca. Su voz, ahora sin la necesidad de fingir, era un siseo helado. ¿Cómo puedes permitirlo, Ricardo? Drenia, ¿cómo permites que esa mujer, una mujer que entró en tu vida ya tarde, regale la mitad del patrimonio que te corresponde por derecho, el legado de tu padre, el futuro de tus posibles hijos? Ricardo frunció el ceño, su lealtad dividida pero firme. Madre, es el dinero de Elena, ganado con su esfuerzo, y su causa es noble. Yo la apoyo, y te pido que respetes su generosidad como la respeto yo. Esta conversación se ha terminado. La firmeza de Ricardo la sorprendió y la enfureció. Se dio cuenta de que su influencia sobre su hijo se debilitaba mientras Elena estuviera consciente y presente. La idea, antes gélida y lejana, ahora ardía en su mente con la urgencia del fuego. Si la voluntad de Elena no podía ser influenciada, entonces Elena no debía tener voluntad. 3 días. Solo 3 días después de la confrontación en la biblioteca, la oportunidad se presentó con la inocencia de un acto cotidiano. Era miércoles por la mañana. La casa estaba tranquila. Ricardo había salido a una reunión en su estudio de arquitectura y Elena se preparaba para una de sus pocas mañanas de ocio. Graciela, por su parte, había insistido en quedarse para supervisar al nuevo personal de jardinería. Su verdadera intención, sin embargo, estaba dentro de la casa. Con el pretexto de cuidar las orquídeas que tanto le gustaban a Elena, esas flores exóticas y delicadas que adornaban el descansillo de la escalera principal, Graciela subió al segundo piso con una pequeña regadera de latón. Las escaleras de mármol de Carrara, pulidas hasta brillar como un espejo por el personal esa misma mañana, bajo sus órdenes específicas, eran la pieza central de la casa, descendiendo al vestíbulo como una cascada congelada. Una obra de arte y pronto un arma. Graciela se arrodilló, fingiendo atender una de las macetas. Con una mano que no temblaba, inclinó la regadera. No mucho, solo lo suficiente. Una salpicadura, un pequeño charco de agua que apenas mojaba la superficie, extendiéndose como una película invisible sobre el mármol traicionero. Un descuido que cualquiera podría tener. Graciela miró el charco, una mancha de potencial destructivo. Luego miró hacia el pasillo de arriba, donde escuchó los pasos de Elena en su dormitorio. El sonido de su voz, hablando por teléfono. Con una deliberación gélida, se levantó, dejó la regadera junto a las plantas y se marchó, descendiendo por la escalera de servicio del ala opuesta de la casa. La trampa silenciosa estaba puesta. Minutos después, Elena salió de su habitación, finalizando la llamada con su agente de bolsa. Su mente estaba en los números, en las proyecciones del mercado. Su pie, calzado en una elegante zapatilla de seda, se posó sobre el primer escalón, luego el segundo, el tercero, y al llegar al descansillo, su pie derecho aterrizó directamente sobre la mancha invisible de agua. El agua, sobre el mármol pulido, fue la cómplice perfecta. No hubo tiempo para un grito. Su cuerpo, antes un dechado de elegancia y control, se convirtió en un objeto a merced de la gravedad. El descenso no fue una simple caída. Fue una traición de la física, un quiebre violento de la dignidad que la definía. El sonido fue una serie de golpes sordos, ahogados por la alfombra persa del vestíbulo, y culminó con un golpe final, seco, definitivo. El silencio que le siguió fue aún más pesado, profundo y absoluto que el de la biblioteca vacía. El teléfono de Elena, que había salido volando de su mano, yacía a unos metros. La pantalla rota mostrando la última cotización de sus acciones,
congelada en el tiempo. Ricardo llegó a casa una hora después, tarareando una melodía, con una maqueta de su último proyecto bajo el brazo. La visión que lo recibió en el vestíbulo fue una escena sacada de una pesadilla. Elena, su Elena, yacía en una postura antinatural al pie de la escalera, un hilo de sangre manchando su cabello platino contra el blanco del mármol. El grito de Ricardo fue un desgarro animal, el sonido de un universo personal haciéndose añicos. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano, el tiempo se mide en pitidos. Cada bip del monitor de frecuencia cardíaca era una afirmación de que Elena seguía viva. Pero el silencio de su mente era un abismo. El veredicto de los médicos, entregado por un neurocirujano de rostro cansado, fue clínico y brutal. Traumatismo cráneoencefálico severo, edema cerebral masivo, coma profundo, de pronóstico reservado. Hay que esperar, dijo el doctor. El cerebro es un territorio desconocido. Pueden ser días, semanas o más. Lo único que podemos hacer es darle soporte vital y esperar a que la inflamación ceda. Para Ricardo, el mundo se había derrumbado. Su dolor era un océano sin orillas, y en ese océano, la figura de su madre, que había llegado al hospital con una actuación de histeria y preocupación digna de un premio, se convirtió en el único faro. En ese momento de vulnerabilidad extrema, Graciela se posicionó como el pilar de la familia. «Hijo», le susurró, mientras él sollozaba en la sala de espera, su rostro hundido en sus manos. «Mírame. Tienes que ser fuerte. Por ella. Yo me encargaré de todo, de la casa, de los entrometidos abogados, de las empresas, de los pagos. Todo. Tú no te muevas de su lado. Dedícate a ella. Háblale. Dicen que los pacientes en coma pueden oír. Déjame las cargas a mí». Ciego por el dolor y la culpa, Ricardo no vio una toma de poder, sino un acto de amor materno. En ese instante, le entregó a su madre las llaves del reino. El lobo había sido invitado a cuidar del rebaño. La sentencia parecía estar escrita, pero en la quietud de la habitación de Elena, en un objeto cotidiano que nadie notaría, un pequeño purificador de aire con forma de roca de sal del Himalaya, un pequeño punto de luz roja parpadeaba en la oscuridad, esperando. Pasó una semana. 7 días, en los que el monótono sonido del monitor del hospital era el único reloj que medía la vida suspendida de Elena. 7 días en los que Graciela, con una eficiencia escalofriante, comenzó a consolidar su poder. El primer movimiento de su ofensiva fue sutil, pero devastador. Se acercó a Ricardo una noche, mientras él miraba ausente por la ventana del hospital, la lluvia que golpeaba el cristal. Su voz era un susurro de seda y veneno. «Hijo mío», comenzó, sentándose a su lado. Su perfume floral llenó el aire estéril de la sala. «He estado revisando los pendientes de Elena con la ayuda de un gestor. Hay decisiones urgentes que tomar en sus empresas, contratos que vencen, inversiones que maduran. Si no actuamos, todo por lo que tu esposa luchó podría empezar a desmoronarse». Hizo una pausa, dejando que la nueva ansiedad se asentara sobre el dolor de Ricardo. «Los médicos no nos dan un plazo claro, y la ley es estricta. Sin su firma nuestras manos están atadas. Necesitas un poder notarial para proteger su legado, para proteger tu futuro». Es lo que Elena querría, Ricardo. Que fueras fuerte y tomaras las riendas. Ricardo, agotado y confundido, apenas procesó las palabras. Su mente era un torbellino de culpa y miedo. La idea de manejar el imperio de Elena era abrumadora, pero la idea de dejarlo colapsar era aún peor. Solo escuchó proteger el legado de Elena. Asintió dócil. Confió,
Graciela sabía que lo haría. El amor de su hijo por Elena era la herramienta que ahora usaba como un arma en su contra. Con el poder notarial en su poder, un documento que Ricardo firmó sin apenas leer en la misma salita del hospital. Graciela no perdió el tiempo. No llamó a Mateo, el prestigioso y leal abogado de Elena. Sabía que Mateo haría preguntas, que protegería la voluntad original de su clienta hasta las últimas consecuencias. En su lugar, contactó a un hombre llamado Vargas. Vargas era un leguleyo de reputación dudosa cuya oficina, en un edificio gris del centro, olía a ambición rancia y a café quemado. Un hombre de traje brillante y moral opaca, conocido por su habilidad para navegar las aguas turbias de la ley en favor de quien pagara mejor. No hacía preguntas incómodas, solo preguntaba cuánto había en juego. Para él, Graciela no era una madre afligida, sino una clienta con un problema de herencia multimillonaria. Y esos eran sus clientes favoritos. La reunión tuvo lugar en el corazón del imperio de Elena, su propio dormitorio. Graciela había insistido en ello. Necesito estar cerca de ella para sentir su espíritu. Le había mentido a Ricardo, quien pasaba cada vez más tiempo en el hospital. La verdad era más siniestra. Necesitaba un lugar privado, seguro, lejos de oídos curiosos y del personal de la casa que la miraba con creciente desconfianza. El dormitorio principal, con sus altos ventanales y su vista al jardín, se convirtió en la sala de conspiración. Vargas extendió los documentos sobre la mesa de caoba, su maletín de imitación de piel a un lado. Graciela, sentada en el sillón de terciopelo favorito de Elena, con una copa de jerez en la mano, dictó sus términos con una frialdad que helaría el alma. El testamento actual es un insulto, licenciado, un capricho de vieja sentimental. 50% a la caridad, swingió con una risa seca. La caridad empieza por casa, y esta ahora es mi casa. El nuevo documento dejará todo, absolutamente todo, a mi nombre. Soy la madre del esposo, la única familia de sangre que le queda a esta fortuna. Es lo justo. El abogado Vargas, un hombre cuya calva brillaba bajo la luz de la lámpara, asintió sin pestañear. ¿Y su hijo, el señor Ricardo? Component Placement preguntó, su voz un susurro cómplice. El poder notarial está a su nombre, pero este nuevo testamento lo dejaría a usted como única beneficiaria en caso de que la señora Elena no se recupere. Graciela sonrió, una sonrisa delgada y cruel, mientras daba un sorbo a su jerez. Ricardo será cuidado, por supuesto. Le asignaremos una generosa pensión mensual, administrada por mí. Él es un hombre bueno, un artista, pero no tiene la cabeza para los negocios. El dinero lo abrumaría. Es mejor que yo administre el patrimonio. Por su propio bien, claro está. Vargas redactó la cláusula. El control absoluto para Graciela. Una correa de oro para su propio hijo. Con el documento listo, Graciela se levantó y se acercó al escritorio de Elena. Tomó la pesada pluma de oro, sintiendo su poder, y firmó el documento que despojaba a su nuera de todo lo que había construido. Selló su traición con la misma herramienta con la que Elena había firmado sus actos de generosidad. Se sentía invencible. La mujer en la cama del hospital no era una amenaza. El mundo exterior era irrelevante. En esa habitación su palabra era ley. Lo que no sabía, lo que era imposible que supiera, era que no estaba sola, que cada una de sus sílabas cargadas de codicia había sido absorbida por el objeto más inocente de la habitación. Sobre la mesita de noche, junto a una pila de libros de arte, descansaba un pequeño purificador de aire con forma de roca de sal del Himalaya.
un regalo que Ricardo le había hecho a Elena hacía meses para ayudarla con sus alergias. Un objeto de diseño que emitía una luz cálida y reconfortante. Un regalo que venía con una función que el propio Ricardo desconocía. Un grabador de audio de alta fidelidad, de grado de espionaje, activado por voz. Elena, una mujer que nunca dejaba cabos sueltos en sus negocios, lo había activado antes de una operación de rodilla programada meses atrás, por si acaso, para registrar las indicaciones de los médicos que a menudo olvidaba. Y con la recuperación y el ajetreo de la vida, simplemente se había olvidado de apagarlo. El dispositivo, con una memoria de estado sólido de cientos de horas, había permanecido allí, esperando. Ahora, la pequeña roca de sal, que brillaba con una luz tenue y anaranjada, se había convertido en el único testigo silencioso del crimen, el guardián de la verdad. Los días siguientes fueron el reinado de Graciela. Usaba el dormitorio de Elena como su sala del trono. Una mañana, Isabel, la jefa de personal de la casa y leal a Elena desde hacía 20 años, entró para consultar sobre el menú de la semana. Graciela ni siquiera la miró. Estaba al teléfono, hablando con un agente de bolsa. «Sí, venda todas las acciones del fondo Soles Nuevos», dijo con voz cortante. «No me importa la penalización. Liquide esa posición. No necesito consultar. Ahora yo tomo las decisiones». Cuando colgó, miró a Isabel como si fuera un mueble molesto. «A partir de ahora, yo decido los menús, y creo que ya no necesitamos tus servicios. La situación ha cambiado. Hay que hacer recortes. Recoge tus cosas», dijo, mientras revisaba un extracto bancario en la tableta de Elena. La crueldad era gratuita, un mero ejercicio de su nuevo poder. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, asintió en silencio y se retiró, cerrando la puerta tras de sí. El sonido de su lealtad rota fue el único que la grabadora no pudo capturar. Más tarde, en una llamada telefónica con Vargas, Graciela celebró: «Todo está saliendo a la perfección, licenciado. Ricardo no sospecha nada. Está demasiado ocupado llorando en el hospital. Y en cuanto a los negocios, ya estoy tomando el control. El imperio tiene una nueva emperatriz». Su risa, aguda y triunfante, resonó en el silencioso dormitorio y fue absorbida, como todo lo demás, por la inocente roca de sal. La tensión en la casa era palpable. Mateo, el abogado de Elena, llamó varias veces, cada vez más preocupado. «Señora Graciela, necesito hablar con Ricardo urgentemente. Hay asuntos de la junta directiva que no pueden esperar. Es mi deber como abogado de la señora Elena asegurar...» «Swinga a él». Graciela lo interrumpía siempre con la misma dulzura venenosa. «Mateo, por favor, mi hijo está devastado. La familia se está haciendo cargo. Le haremos llegar su mensaje», respondía antes de colgar. Estaba construyendo un muro, aislando el imperio de sus viejos guardianes. Una tarde, una joven enfermera del servicio a domicilio, contratada por Graciela para monitorizar la habitación, entró para revisar los equipos. Al ajustar una de las vías conectadas a una máquina que mantenía la atmósfera, su brazo rozó la lámpara de la mesita de noche. La lámpara se tambaleó peligrosamente cerca de la grabadora de sal. Por un instante, el destino de Graciela pendió de un hilo. El corazón del espectador, el único que conoce el secreto, se detiene con la lámpara. Pero el objeto de cristal, tras un breve bamboleo, se estabilizó. La enfermera, ajena al drama invisible que acababa de ocurrir, terminó su trabajo y se fue, dejando la puerta entreabierta. Graciela, que la observaba desde el marco de la puerta con impaciencia, entró en la habitación.
Ni siquiera se percató de la lámpara. Sus ojos estaban fijos en la figura inmóvil de Elena en la cama. Se acercó y por un momento la observó en silencio. No había compasión en su mirada, solo una evaluación fría, como un entomólogo examinando un insecto. «¿Sigues aquí?», susurró para sí misma, con un matiz de irritación en la voz. «Aferrándote a lo que ya no es tuyo». Se paseó por la habitación, tocando los objetos de plata sobre el tocador, abriendo una caja de música que Ricardo le había regalado a Elena. La delicada melodía llenó el aire, una melodía que había sonado durante sus aniversarios y celebraciones. Graciela la escuchó por unos segundos y la cerró de golpe, cortando el sonido bruscamente. El silencio que dejó fue más pesado que la música. Era un acto de profanación, un borrado sistemático de la memoria de Elena, de su propio espacio vital. Cada día, Graciela se volvía más audaz, más descuidada, convencida de que su victoria era total y de que el mundo se había olvidado de la verdadera dueña de esa casa. Mientras tanto, fuera de los muros de la mansión, la resistencia comenzaba a organizarse. Mateo, el leal abogado, tras ser bloqueado repetidamente por Graciela, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Buscó en sus archivos y encontró el número de teléfono personal de Isabel, la jefa de personal que Graciela había despedido. La llamó esa misma tarde. «Isabel, soy Mateo, el abogado de la señora Elena», dijo con voz grave. «Sé que su despido fue injusto. Necesito saber qué está pasando en esa casa». La voz de Isabel, al otro lado de la línea, estaba llena de miedo y lealtad. «Señor abogado, es terrible. La señora Graciela actúa como si fuera la reina. Ha cambiado todo, ha vendido cosas. Trata a mi antiguo equipo con un desprecio absoluto. Y hay algo más. Está usando el dormitorio principal como su despacho. Pasa horas allí, haciendo llamadas, riéndose. No es el comportamiento de alguien que sufre por su nuera». El relato de Isabel confirmó las peores sospechas de Mateo. Graciela no estaba protegiendo un legado, lo estaba saqueando. «Gracias, Isabel. Mantente localizable. Esto no ha terminado», dijo Mateo antes de colgar. Ahora sabía que tenía que encontrar una forma de llegar hasta Ricardo, de abrirle los ojos. Pero Ricardo estaba bajo el control total de su madre, atrapado en una burbuja de dolor y manipulación. Dentro de la casa, Ricardo vivía en una niebla. Pasaba los días en el hospital y las noches vagando por la mansión, que cada vez sentía menos como su hogar. Notaba los cambios, la ausencia del personal de confianza, el perfume de su madre en las almohadas de su cama matrimonial. Pero su mente, debilitada por el duelo, no conectaba los puntos. Graciela se aseguraba de ello. «Ricardito, tienes que comer», le decía, sirviéndole platos que a él no le gustaban, ignorando los menús que Elena había planeado con tanto cariño. «No puedes dejarte consumir por la pena. La vida sigue. Tienes que pensar en el futuro, nuestro futuro». La palabra «nuestro» siempre estaba presente. Sutilmente Graciela estaba borrando a Elena de la ecuación, reemplazando el tú y ella por un tú y yo. Ricardo, en su estado, era incapaz de ver la estrategia. Veía a una madre preocupada, y la culpa lo carcomía. La culpa por no haber estado allí, por no haber visto el agua en la escalera, por no poder hacer nada para despertar a la mujer que amaba. Graciela, ajena a todo, creía que su plan era perfecto. Celebraba su nueva fortuna, su nuevo estatus. Se probaba las joyas de Elena frente al espejo del dormitorio. Se sentaba en su despacho, sintiendo el poder correr por sus venas.
Creía que el silencio de su nuera en coma era su mayor cómplice. Pero en la quietud de la cama del hospital, en la soledad de la noche, mientras la ciudad dormía y Graciela soñaba con su imperio, algo imperceptible estaba cambiando. Un espasmo en un dedo, un ligero parpadeo bajo el párpado cerrado. Los médicos lo llamaban actividad neurológica refleja, sin significado real. Pero era más que eso. Era la primera grieta en la pared de la prisión, el primer temblor antes del terremoto, y mientras la traición se celebraba con champán en la planta baja de la mansión, en el silencio del segundo piso del hospital, la justicia comenzaba, lenta pero inexorablemente, a abrir los ojos. El primer signo de que la justicia despertaba fue un ligero espasmo en el dedo anular de Elena, un movimiento involuntario. Al día siguiente, fue un parpadeo, casi imperceptible. Y luego, en la quietud de la madrugada, en la soledad de la habitación 207, mientras el monitor emitía su pulso constante, Elena abrió los ojos. No hubo confusión, no hubo niebla. Hubo un instante de desorientación, el olor a antiséptico, la luz artificial del techo. Pero entonces, los recuerdos regresaron, no como una ola, sino como fragmentos de cristal afilados. La voz de Mateo advirtiéndole, la sonrisa de porcelana de Graciela, el sabor del vino en la cena, la sensación de su pie resbalando sobre el mármol frío y húmedo, el vacío, y luego la oscuridad. La mente de Elena, la mente de la estratega que había construido un imperio a base de anticipar los movimientos del mercado, evaluó su propia situación con una claridad aterradora. Supo, con una certeza helada, que no había sido un accidente. Supo que estaba en una guerra que no había declarado y que su única arma, por ahora, era la debilidad. Cuando la enfermera de la mañana entró, se llevó un susto mayúsculo al ver los ojos azules de Elena abiertos y fijos en ella. Los médicos llegaron, las pruebas comenzaron. Ricardo fue llamado y llegó corriendo, con el rostro pálido y los ojos llenos de una esperanza desesperada. Graciela llegó poco después, su rostro una máscara de sorpresa y fingida alegría. Cuando entraron en la habitación, encontraron a una Elena aparentemente frágil y desorientada, que los miraba como si intentara reconocerlos a través de una densa niebla. «Ricardo, mi amor», susurró con voz débil, un hilo de sonido que le costó un esfuerzo inmenso. «¿Qué ha pasado? La escalera... Hay un vacío. Recuerdo que bajaba a cenar. Y luego... nada. Solo oscuridad». Graciela sonrió con un alivio mal disimulado. La amnesia era un regalo inesperado del destino. «Tranquila, querida», dijo, acariciando su mano con dedos fríos. «Tuviste una mala caída. Has estado durmiendo mucho tiempo, pero ya estás a salvo. Nosotros nos hemos encargado de todo». Elena miró a la mujer que había intentado destruirla y asintió débilmente, permitiendo que una lágrima de supuesta confusión rodara por su mejilla. La primera fase de su contraataque había comenzado. La simulación. Durante los días siguientes, interpretó el papel de la víctima confundida a la perfección. Escuchaba con atención, mientras Graciela, con una condescendencia que la enfermaba, le explicaba las decisiones necesarias que había tenido que tomar en las empresas. En un momento, Elena miró a su esposo, sus ojos buscando los suyos. «Ricardo, querido, tuve un sueño extraño. Soñé que firmaba unos papeles importantes, pero no sé por qué. Deben ser las medicinas, ¿verdad?» Ricardo se tensó, mirando a su madre. Graciela intervino rápidamente con una risa forzada. «Solo son sueños, Elenita. Tu mente se está recuperando. No te preocupes por esas cosas. Descansa». Elena asintió, cerrando los ojos,
pero su mente estaba más despierta y activa que nunca. Cada palabra, cada gesto confirmaba sus sospechas. Una tarde, con una voz que sonaba infantil y caprichosa, le pidió a Ricardo su tableta personal. «Para leer un poco», dijo, «o para ver fotos. Los médicos dicen que debo ejercitar la mente, recordar cosas». Ricardo, feliz de verla pedir algo, se la trajo de casa esa misma tarde. En cuanto se quedó a solas esa noche, Elena, con los dedos aún torpes y temblorosos, escribió un correo de una sola línea a Mateo, su verdadero y leal abogado. El asunto era orquídeas y el mensaje decía: «Necesitan agua, código B12». Era una señal de emergencia que habían establecido años atrás. Significaba: «Estoy en peligro, mis comunicaciones están vigiladas, actúa ahora». Presionó enviar y borró el mensaje de la carpeta de enviados. La respuesta de Mateo fue casi instantánea, aunque no llegó por correo. Al día siguiente, un hombre con el uniforme de una floristería de lujo, la Orquídea Imperial, entró en la habitación con un enorme ramo de orquídeas blancas. Mientras colocaba el arreglo en la mesa, se inclinó hacia Elena, dándole la espalda a la puerta. Era Mateo, su rostro serio y preocupado bajo una gorra de repartidor. «Recibí tu mensaje», susurró, sin dejar de arreglar las flores. «Supuse que algo andaba mal cuando Graciela me bloqueó el acceso por completo». «¿Qué tan grave es?» «Máximo nivel, Mateo», respondió Elena en un murmullo apenas audible. «Escucha con atención. En mi mesita de noche en casa hay un purificador de aire con forma de roca de sal del Himalaya. Es una grabadora. Contiene todo. Necesito que la recuperes, sin que nadie se dé cuenta. Es nuestra única prueba». Mateo asintió, sus ojos mostrando una comprensión total. «Considéralo hecho. Conozco a Isabel, la antigua ama de llaves. Ella me ayudará a entrar. ¿Y tú? ¿Cuál es el plan?» «Yo seguiré siendo la esposa frágil y amnésica», dijo Elena. «Ganaré tiempo. Cuando tengas la grabación, prepáralo todo. El ataque debe ser en el momento y lugar que yo elija. Te avisaré». «Entendido», dijo Mateo. «Cuídate, Elena». Y se fue, dejando tras de sí solo el perfume de las flores y la promesa de una justicia por venir. Una semana después, Elena, ya sentada en una silla de ruedas, pero con la mirada más firme y lúcida cada día que pasaba, convocó la reunión final. Fingió un momento de claridad repentina frente a Ricardo y Graciela. «Creo que ya estoy lista para empezar a poner las cosas en orden», dijo con una voz más fuerte. «Quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí, Graciela. Tu devoción ha sido una revelación». Graciela sonrió, satisfecha. Su plan había funcionado. Elena continuó: «Por favor, ven esta tarde al hospital. Ricardo también estará. Y he pedido a mi abogado que venga para poner en orden unos papeles y firmar el nuevo poder notarial que me preparaste para que todo sea oficial y puedas seguir ayudándome». Graciela llegó puntual a la hora acordada, radiante de triunfo. Vestía su traje más caro, un conjunto de un vibrante color rojo, como una viuda negra celebrando su victoria. Vargas, su abogado corrupto, la esperaba en el pasillo para darle el visto bueno final. Veía la línea de meta. Veía la fortuna a su alcance. Entró en la habitación, esperando encontrar a una Elena dócil y un Ricardo agradecido. Pero su sonrisa se congeló en su rostro. Sentado junto a la cama de Elena, en una silla traída para la ocasión, no estaba el dócil y corrupto Vargas. Estaba un hombre de semblante severo que ella no reconoció de inmediato. Era Mateo, el verdadero y leal abogado de Elena, con un maletín de cuero sobre sus rodillas. Ricardo estaba de pie junto a la ventana,
pero su expresión ya no era de confusión. Era una máscara de tensión y una tristeza profunda, como si esperara un impacto inminente. «Graciela», dijo Elena. Su voz ya no era el susurro débil de una enferma. Era la voz de una directora ejecutiva a punto de cerrar una negociación hostil. Firme, clara, letal. «Toma asiento. Hay un asunto final que debemos discutir. Creí que era apropiado que estuvieras aquí para escuchar mi última voluntad», continuó Elena, «ya que tanto interés pusiste en redactarla». El rostro de Graciela palideció. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. «No sé de qué hablas, Elena. Yo solo he cuidado de ti. Has cuidado de mis acciones, de mis propiedades, de mis cuentas», la interrumpió Elena, su voz cortando el aire. «Pero descuidaste un pequeño detalle, el más importante, de hecho». Elena hizo una seña a Mateo. El abogado, con un movimiento deliberado, abrió su maletín y sacó, no un documento, sino la pequeña roca de sal del Himalaya. La conectó a un altavoz portátil con un cable. «Llamaremos a esto la prueba número 1 de la Fiscalía», dijo Elena, mientras la mirada de Graciela se clavaba en el objeto, su mente febril, tratando de entender la conexión. Y entonces la propia voz de Graciela, nítida, arrogante y llena de codicia, llenó el silencio de la habitación. «El nuevo documento dejará todo, absolutamente todo, a mi nombre. Le asignaremos una generosa pensión mensual. Él es un hombre bueno, pero no tiene la cabeza para los negocios. Sí, venda todas las acciones del fondo. Soles nuevos. No me importa la penalización. Liquide esa posición». Ricardo cerró los ojos, como si cada palabra de su madre fuera un golpe físico. Graciela, por su parte, se quedó sin aliento. El color abandonó su rostro. Miró de Ricardo a Elena y de vuelta a la roca de sal, su fachada de porcelana finalmente agrietándose, revelando el pánico puro que había debajo. La grabación continuó. La voz de Vargas, las risas de Graciela, los planes para vender las propiedades, la conspiración en toda su sórdida gloria. Cuando la grabación terminó, el silencio que quedó fue más pesado que cualquier palabra. Graciela temblaba, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Ricardo dio un paso al frente. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora ardían con una furia helada. Miró a su madre. «Traicionaste a mi esposa», dijo con la voz rota pero firme. «La mujer que amo. Y me usaste a mí, a tu propio hijo, como tu peón para hacerlo. Me has perdido. Lo has perdido todo». Elena miró a Graciela, ya no con rabia, sino con la fría distancia de un juez dictando una sentencia. «Mateo tiene instrucciones de iniciar acciones legales contra ti y contra el señor Vargas por fraude, conspiración y, dependiendo de lo que encuentre la policía, intento de homicidio. El testamento que firmaste es nulo». Hizo una pausa, dejando que cada palabra aterrizara con su peso completo. «Y en cuanto a la casa, mi casa, tienes una hora para sacar tus efectos personales. Después de eso, serás tratada como la intrusa que eres». Graciela, derrotada, humillada y expuesta, no dijo nada. Se levantó con la poca dignidad que le quedaba y salió de la habitación, ya no como la matriarca, sino como una simple criminal descubierta, dejando atrás el perfume de las orquídeas y el eco imborrable de su propia traición. Semanas después, la mansión había sido purificada del recuerdo de Graciela. Elena, ya de pie y caminando con la ayuda de un elegante bastón, estaba sentada en su despacho. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando la habitación. Sobre la mesa, el testamento original. A su lado, Ricardo,
cuya mirada mostraba un profundo arrepentimiento, pero también una nueva lealtad forjada en el fuego. Elena tomó la pluma de oro. Con un trazo firme tachó una cláusula, la que le dejaba el 50% a Ricardo. Él la miró, con el corazón en un puño. Elena sonrió con serenidad y escribió una nueva cláusula. Le pasó el documento. «Firma aquí», le dijo con una voz suave, «como testigo». Ricardo leyó la nueva cláusula. El 90% del patrimonio será transferido a la Fundación Soles Nuevos. El 10% restante será administrado por mi esposo, Ricardo Valente, con el único propósito de continuar nuestra labor filantrópica. Nuestro legado no será de dinero, Ricardo. Será de oportunidades. Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas, esta vez de orgullo y redención, tomó la pluma y firmó como testigo. Su firma, al lado de la de ella, ya no era la de un peón, sino la de un socio. La justicia, como la verdad, puede permanecer en coma por un tiempo, pero nunca muere. Siempre encuentra la forma de despertar y dictar su veredicto. Así concluye el caso de hoy. La sentencia ha sido dictada. Si el análisis de esta historia te ha aportado valor, te invito a manifestarlo con un me gusta. Tu perspectiva es importante para este tribunal. Leemos cada comentario para entender vuestros veredictos. El esfuerzo de traerles estas narraciones se ve recompensado al saber que fomentamos una reflexión sobre lo que es justo. Si deseas ser notificado para nuestra próxima sesión, suscríbete y activa las notificaciones. Y si esta historia puede servir de lección, compártela con tus seres queridos. La búsqueda de la justicia es un deber que nos concierne a todos. Hasta la próxima sentencia.